Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política, desde la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales, el Semanario Universidad y el Observatorio de la Política Internacional Sergio Iván Moyamena, les saludan Javier Johanning y José Andrés Corrales, quien me acompaña en la conducción. Desde que llegó nuevamente al poder en los Estados Unidos, Donald Trump y su gobierno ha causado revuelo tanto al interno como a nivel global. Desde sus amenazas de imponer aranceles a aliados y rivales, hasta amenazas sobre anexar Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá, pasando también por polémicas designaciones de secretarios o ministerios, como los entenderíamos acá en Costa Rica, y su relación con el magnate Elon Musk, quien preside el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por sus siglas en inglés, hasta su plan de limpieza étnica en Gaza y su acercamiento con el régimen de Vladimir Putin en Rusia. Pues desde el 20 de enero de 2025 podríamos decir que Estados Unidos ha minado su credibilidad a nivel global. Todo esto ha tomado por sorpresa a los principales aliados estadounidenses, tal vez con la excepción de Israel, que han visto cómo su aliado se ha volcado en su contra. Principalmente Canadá y la Unión Europea, que con el regreso de Trump han mostrado su incapacidad estratégica de presentar una política exterior autónoma. Y ni qué decir de Ucrania, que se le ha exigido que pague por su seguridad con sus minerales estratégicos, e incluso se le ha exigido a Zelensky realizar elecciones en medio de una guerra, y para colmo se le ha excluido de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia llevadas a cabo en Riad, Arabia Saudita, la semana pasada para conversar precisamente sobre el conflicto en Ucrania. Mientras todo esto sucede, no debemos olvidar ver lo que está pasando en nuestra región, que no ha salido ilesa de los embates de Trump y quien lleva poco más de un mes de vuelta como presidente, aunque pareciera un poco más. La reciente visita de Marco Rubio ha dejado claro que Estados Unidos no tolerará que China realice negocios y tenga participación en el control de la infraestructura estratégica de su llamado patrio trasero, es decir, Mesoamérica. Esto incluye la instalación de la estratégica tecnología de quinta generación, o como comúnmente se le conoce, la red 5G. La visita de Rubio a Centroamérica ha dejado claro que Estados Unidos ha demandado que Costa Rica y Panamá se conviertan en centros logísticos claves de sus planes antiinmigratorios. No solo esto es contradictorio a los derechos humanos, recordando que la movilidad humana es un derecho humano, sino que también deja en aprietos a estos países, teniendo que lidiar con flujos importantes de migración, alojamiento y transporte. Por más que se supone que Estados Unidos brindará recursos y estos personas migrantes y sus centros de logística serán administrados por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, lo cierto del caso es que las medidas han dejado a estos países en una situación difícil y con una imagen internacional resquebrajada. Esto es especialmente cierto para Costa Rica, que una vez más evidencia sus contradicciones entre sus supuestos ejes o ideales de política exterior y su manejo real. Por si fuera poco, Trump ha impuesto aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses, afectando las exportaciones de países como Argentina y Brasil hacia los Estados Unidos, además de los aranceles sobre acero y aluminio. También ha anunciado que impondrá aranceles sobre la producción de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos. Para tratar de hacer sentido de todo esto y entender las implicaciones e impactos para la región latinoamericana y Costa Rica, hoy nos acompaña la licenciada Elizabeth Muñoz Marín, la coordinadora del Observatorio de los Estados Unidos, que pertenece al Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Un cordial saludo, Elizabeth, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Javier. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Te lo agradecemos más bien por estar por acá. Sí, total. Les recordamos que ustedes nos están escuchando por la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de la llamada telefónica.
Nuestro teléfono es el 2234-3233. O bien pueden comentar a través de nuestro perfil de Facebook, programa Voces y Política, o en Instagram como Voces y Política. Claro. Elizabeth, bueno, primero, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Creo que es muy importante que nosotros empecemos a ver este profundizamiento hacia la nueva política 2.0, ¿verdad? De Trump. Así es como le pusimos a este primer bloque de preguntas. Y quizá para empezar podemos hablar sobre cuáles fueron las promesas de campaña con implicaciones sobre América Latina y el Caribe de Trump. Uh-huh. Claro, vamos a ver. Después de ese encuadre maravilloso, creo que es importante, ¿verdad? Como entender la complejidad en la que estamos y que la respuesta, evidentemente, a todo lo que vamos a hablar ahora va a tener muchísimas causas, muchísimos intereses que incluso tal vez no del todo lo sabemos en este momento. Poco a poco vamos a ir descifrando cosas. La campaña del 2024 fue, me permito señalarlo así, completamente atípica. ¿En términos de qué? En términos de discurso, en términos de candidaturas, en términos de hechos y hitos de seguridad, digamos, que marcaron todo un proceso electoral muy distinto y muy convulso. ¿Qué dijeron los candidatos Kamala Harris y Donald Trump sobre América Latina? Realmente poco. Hablaron muy poco durante la campaña. ¿Por qué? Porque fue una campaña muy centrada en 3 temas esenciales y así lo hemos sostenido un poco desde el observatorio, en economía, migración y derechos reproductivos. Entonces, ciertamente, el tema migratorio nos toca a América Latina porque en gran medida los flujos migratorios que están tratando de detener vienen de nuestra región, vienen de América Latina y por tanto, ha implicado, ¿verdad?, tener una posición o un interés particular de los países en entender qué es lo que quiere hacer el presidente Trump de ahora en adelante, ¿verdad? Que, como bien decía Javier, es un mes, sí. 20 de enero asumió. Hoy estamos 26 de febrero, tenemos sí, un poquito más de un mes. Y ya hemos visto una serie importante de órdenes ejecutivas y de acciones que van marcando un poco la pauta de qué podríamos esperar en adelante. Claro. Bueno, quizás para complementar un poco este encuadre y también esta primera pregunta, ¿por qué tanto énfasis sobre la migración en Estados Unidos? Es decir, ya tenemos este mes y poquito, ¿verdad?, de este tipo de políticas y hemos visto esa fuerte implicación hacia la comunidad migrante. Entonces, Elizabeth, ¿por qué? ¿Por qué tanto énfasis sobre eso? Ok, acordémonos vámonos un poco atrás en el tiempo. Vamos a 2015, cuando Donald Trump en la Trump Tower nos dice, yo voy a ser presidente de Estados Unidos. Y que en gran medida no terminábamos como de identificar si era una movida mediática o si realmente tenía un interés real y genuino detrás de entrar en la campaña electoral. Y uno de los temas principales que ha estado desde ese primer día de ese anuncio por parte de Donald Trump ha sido la migración. No es un tema que se les ocurrió ahorita, no es un tema que ha surgido, no, es un tema que ha sido eje aglutinador de las políticas, de la concentración de apoyo y de la creación, digamos, de todo un movimiento alrededor de Donald Trump y ahora ya ha sumado más como al Partido Republicano, ¿verdad? Porque él entró al Partido Republicano como un actor no necesariamente del establishment, sino como un actor que estaba fuera de este partido y llegó con una serie de ideas que finalmente se condensaron en apoyo para su primer mandato en el 2017, ¿verdad? Eso fueron 2 años de este proceso largo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Solo para darnos una idea. En el año fiscal de 2023, los datos de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo, CBP, nos dice que en frontera tuvieron más de 300,000 encuentros con personas migrantes. ¿Eso qué quiere decir? Que los oficiales de CBP se encontraron a 300,000 personas en la frontera. Hubo un acercamiento entre uno y otro. Entonces, imaginemos que esto además fue solo en diciembre de 2023. Y estamos hablando de migración regular. Migración irregular. Irregular. En gran medida. ¿Por qué? Porque
tal vez van ingresando y también algunas otras personas que solicitan asilo. Esta es como la gran cifra, ¿verdad? Entonces, diríamos en buen tico, pegan el grito al cielo de pues, ¿por qué está entrando tanta gente? ¿Cómo vamos a hacer? Y además, la narrativa ha estado muy vinculada a hacer una línea directa entre migración y criminalización. Es decir, las personas migrantes que entran por la frontera sur de Estados Unidos son personas criminales, son personas peligrosas y son personas vinculadas al narcotráfico. Nos vienen a hacer daño, ¿verdad? Entonces, vean el perfil de persona migrante, ¿verdad? Que se está armando, la narrativa que se está armando y de pronto te dicen, están entrando 300,000 personas de ese tipo en un solo mes por la frontera de Estados Unidos. Entonces, claro, toda la campaña toma una fuerza, tanto en el 2016 como en el 2024, una fuerza impresionante alrededor de ¿y qué está haciendo el país para protegernos? ¿Qué está haciendo el país para hacer respetar y cumplir las leyes de migración? Queremos a las personas migrantes, sí, pero solo a las personas que entran por los medios regulares, ¿verdad? Dejando de lado que estamos en una región que tiene una serie de condiciones y situaciones vinculadas a los movimientos de personas por razones totalmente humanitarias, por razones también vinculadas a la preocupación de ya no puedo quedarme en este país, necesito moverme, y empiezan a movilizarse hacia Estados Unidos. Entonces, todos esos elementos, digamos, como tratados de explicarlos como lo más llano posible, es lo que da un poco a entender por qué es la migración un eje central y articulador de las dos campañas de Donald Trump. Claro, y también... Claro, y es que es muy importante lo que nos decís porque toda esta securitización, ¿verdad?, de la migración y el vínculo con la criminalización, que también, bueno, se llevó al extremo en la campaña, ¿verdad? Me acuerdo de escuchar un debate, el único debate entre Kamala Harris y Donald Trump decir que las personas migrantes comían perros y gatos, ¿verdad? Y cosas terribles. Pero también hay que entender que así como la población de nuestra región es expulsada, ¿verdad? Nadie migra porque realmente quiso. Hay factores económicos, sociales, políticos, de violencia, etcétera, hasta climáticos ahora. Y tras de todo, pues, si no hubiera una demanda de migración y trabajo migrante, pues, ¿verdad? También hay, por otro lado, la economía estadounidense necesita muchas de estas personas, especialmente personas migrantes irregulares. Y tenemos todo esto, y bueno, ahora llega Donald Trump y empieza a securitizar todo esto, y tenemos pues lo que nos está pasando, ¿verdad? Al día de hoy, cuando él fue y ha sido históricamente uno de los más vehementes. Me acuerdo de que él fue el que inició el birther movement, ¿verdad? Que cuestionaba incluso hasta la natalidad y la nacionalidad de Obama. Sí, claro. Sí. Claro, y no estamos hablando de nómadas digitales. Por supuestísimo que no. Sí, hay una designación entre qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo permitido que llegan a América del Norte, ¿verdad? Y qué es lo que tenemos que expulsar de nuestro país. Bueno, eso es la narrativa que se está gestando. Y toda esa securitización de la política, de la migración, creo que es muy acertado el hecho de preguntarnos por qué las designaciones de Trump en la Secretaría de Estado sobre Marco Rubio y en la Secretaría de Homeland Security sobre Kristi Noem. Sí, vamos a ver. La designación de Marco Rubio en la Secretaría de Estado nos da unas señales muy importantes en términos de qué es lo que va a pasar en la relación exterior, digamos, y bilateral de Estados Unidos con cada uno de los países. O mejor dicho, nos quiere dar a entender que va a haber un reforzamiento de la relación bilateral en espacios bilaterales con los países en la comunidad internacional y no tanto una apuesta tan amplia en el marco de espacios multilaterales, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos cómo esta designación de Marco Rubio, que es un senador, bueno, ha sido senador por varios periodos de Florida, con origen además hispano, ¿verdad? De padres cubanos, ha centrado toda su carrera en gran medida a hablar temas en nuestra región particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Diciendo son un peligro
para la democracia, para la estabilidad, para la región. Pero además, durante toda su carrera como senador, también se le ha reconocido su participación en comités vinculados a relaciones internacionales y él ha hecho una defensa muy importante, digamos, de los intereses de Estados Unidos frente a países como China, lo cual, digamos, creo que nos hace bastante relación con la situación actual, ¿verdad? De entender cuál es la prioridad del presidente Trump y cómo esa prioridad se materializa de una manera muy natural con la persona que ha sido designado como su secretario de Estado. Por el otro lado, tenemos la designación en Homeland Security de Kristen, se me acaba de olvidar el nombre. Sí, Kristi Noem. De Kristen Noem, muchas gracias. Ella ha sido gobernadora del estado de Dakota y además también fue congresista. Ella viene con un discurso también muy fuerte y tiene una condición muy particular, y es que, a diferencia del primer mandato de Donald Trump, ella ya tiene una lealtad hacia el presidente. Vamos a ver. Hoy las personas que son parte del gabinete y quienes acompañan al presidente Trump ya tienen una identificación con él. No necesariamente son personas cercanas o simpatizantes de él o del Partido Demócrata, no. Hay una identificación muy clara con el presidente Trump, y esto es esencial porque es el Departamento de Seguridad Nacional, ¿verdad? Tiene a su cargo no solo la agencia que les comentaba ahora, la de control de aduanas y fronteras, sino también de la agencia que todos hemos escuchado muchas veces, ICE. También tiene el control de la agencia que ve todos los temas y trata todos los presupuestos sobre desastres naturales y la seguridad en territorio. Entonces, hace todo un sentido, digamos, que la persona encargada de llevar estos temas, de priorizar y avanzar con una agenda que uno saque, en términos muy sencillos, me voy a permitir decirlo así, saque a las personas migrantes irregulares de Estados Unidos por los medios y formas que sean y asegure las condiciones, digamos, de seguridad dentro del país para que los recursos de los impuestos de las personas estadounidenses sean enfocados en cuidar y proteger a la nación. Y ahí entonces lo que nos estás diciendo es que hay hay un cuadro completamente leal al presidente y el movimiento que también el presidente Donald Trump está generando para tomar el Partido Republicano viene desde antes, pero se ha fortalecido. Pero también tenemos a Marco Rubio, que es parte como del viejo Partido Republicano, ¿verdad? Los conservadores del Partido Republicano, tal vez más cercano como una figura como Ted Cruz o como una figura como se me olvidó el nombre del gobernador que compitió con Obama. Mitt Romney. Como Mitt Romney, gracias. Ok, ahí vemos entonces como que no es digamos que sí hay un cuadro muy cercano, pero el otro no tan cercano. Y también Marco Rubio nos está diciendo que hay una vuelta a la vieja política estadounidense hacia América Latina, pero ambos nos están diciendo que es mucho política del gran garrote, pero pocas zanahorias, ¿verdad? Por utilizar Theodore Roosevelt y el coronario Roosevelt. Ahí entonces la idea es, y el mensaje podría decirnos es, que por más que esos 11 millones de deportaciones que prometió Trump en campaña se ha considerado irrealizable, va a hacer todo lo posible y sus esfuerzos por realizarlo. Exactamente, vamos a ver. Tal vez con el senador, con el ahora secretario de Estado Rubio, podemos ver que hay una coincidencia en agendas, pero no necesariamente en formas, ¿verdad? Justamente esos formalismos dan un poco que él todavía tiene. Vienen justamente de esa vinculación anterior que él ha tenido durante muchos años al Partido Republicano y que ciertamente, digamos, vienen como dentro de esa estructura de política a la que estamos tal vez normalmente acostumbrados y acostumbradas, pero mucha parte del gabinete actual, digamos, y el que se va a ir conformando conforme vayan avanzando las confirmaciones de las designaciones, son personas que tienen un estilo muy similar al del presidente Trump en términos de comunicación, en términos también de confrontación, pero en términos de vamos a lograr estos objetivos en una cierta cantidad de tiempo, haciendo avanzar el sistema a todo lo que dé.
Claro. Sí, y Javier ahorita estaba mencionando la política del garrote, pero poca zanahoria. Bueno, precisamente la siguiente pregunta va en dirección a eso, ¿verdad? Y es, ¿qué tan serias son esas amenazas de Donald Trump al mencionar una anexión a Groenlandia, Canadá como estado número 52 y el canal de Panamá, ¿verdad? Ese retorno a las raíces, ¿verdad? Del antiguo imperio estadounidense. Esas narrativas también del Golfo de América pueden significar algo. Vamos a ver, yo creo que aquí hay que ir dándole mucho seguimiento al tema, porque Donald Trump asume la presidencia el 20 de enero pasado y nos dice la soberanía será restablecida. Uh-huh. Y durante todo su discurso nos establece una serie, digamos, de frases que invitan a pensar en una época dorada, en una época de expansión, en una época de reposicionamiento hegemónico de Estados Unidos, que ahí decimos, bueno, claro, tiene todo el sentido que nos esté prometiendo Groenlandia, que nos esté prometiendo el canal de Panamá y que nos esté prometiendo además que ya no se va a llamar Golfo de México, sino que se va a llamar Golfo de América, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo esa idea de hacer a América grande otra vez implica no solo las situaciones en territorio tal cual, digamos, hoy establecido de Estados Unidos, sino cómo Estados Unidos se inserta dentro del mapa internacional, dentro de la política internacional y qué papel está jugando Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo que nos viene a decir es, vamos a instalar esa soberanía en términos, además, de equilibrio de la justicia, de también tener una nación orgullosa y próspera que permita a sus ciudadanos tener una mejor calidad de vida, pero también retomar el papel preponderante y de poder que ha perdido en administraciones anteriores Estados Unidos en el resto del mundo. Nos vamos a reposicionar. Entonces, cuando vemos Groenlandia, bueno, sí, tiene unos intereses muy particulares en términos de minerales, de acceso a recursos como petróleo, tierras raras y demás, que pueden ser un factor importante de interés. Puede ser que no necesariamente quiera todo Groenlandia, sino simplemente establecer acuerdos para poder tener acceso a esos recursos. O con el canal de Panamá, que sabemos que su preocupación central está en China y en las tarifas. Entonces, que realmente no sea que lo quiere recuperar y tener el control del canal, sino establecer o abrir algunas mesas de negociación. Esas son cosas que poco a poco estamos viendo porque además los intereses no son tan cristalinos, ¿verdad? Y no podemos identificarlos de una forma tan certera, pero podemos ir encontrando pistas en esas comunicaciones y en esa información, digamos, que nos llega de más o menos cuáles son esos intereses o motivaciones para estos posicionamientos tan importantes. Sí, creo que lo que tenemos que apuntar es hacia qué código geopolítico estamos hablando, ¿verdad? Cuando estamos conversando sobre este tipo de promesas que desde semanas antes, ¿verdad? De asumir el poder, Trump ya estaba cementando un poco la línea de salida hacia cómo quería dirigir su mandato presidencial. Y quizás para cerrar este bloque, Elizabeth, ya hemos hablado bastante sobre la importancia de entender estas políticas, ¿verdad? Hacia nuestra perspectiva como latinoamericanos. Pero, ¿puedes precisarnos cuál es esa importancia como para cerrar este bloque? Vamos a ver, y sin afán de ser repetitiva, pero es que los temas centrales son dos, migración y comercio, ¿verdad? Entonces, en gran medida, nosotros tenemos que estar atentos y atentas de las políticas porque nos pueden tener unas importantes afectaciones en términos de los flujos fronterizos, de los compromisos que también adquirimos como país
frente a Estados Unidos en esta materia, y en términos comerciales nosotros tenemos una vinculación muy cercana con Estados Unidos, siempre ha sido así, siempre se ha mantenido una muy estrecha relación en materia comercial, en materia de seguridad, y ha existido un ánimo de cooperación, no importa cuál partido ha estado en el poder. Incluso durante la administración, en la primera administración del presidente Trump, Costa Rica mantuvo esa vinculación, digamos, estratégica y muy cercana con Estados Unidos. Entonces, ciertamente es un país que tenemos que tener muy pendiente y además ver cuáles son esas nuevas acciones que están tomando principalmente en términos de aranceles y en términos migratorios. Claro, y lo que nos mencionas es importantísimo, ¿verdad? Porque, bueno, vemos ya consecuencias no solo en América Latina, es que las estamos palpando directamente en Costa Rica y de una forma tal vez un poco más rápido y más fuerte de lo que tal vez algunas personas lo esperaban. Al menos yo no lo esperaba, definitivamente. Y ahí es donde empezamos a ver como estas cuestiones de el mensaje clarísimo de Red 5G, China no, ¿verdad? El mensaje clarísimo de que, bueno, algunas voces dicen que fue que el gobierno les pasó, ¿verdad? Los perfiles, pero la revocación de visas, el tema migratorio que sí nos afecta porque ahora tenemos que ser país puente de deportación. Y bueno, y también que básicamente, como dijo Rodrigo Chávez, era para que no nos pusieran aranceles, ¿verdad? Entonces todo va y afecta, es transversal, ¿verdad? Afecta completamente no solo las votaciones de Costa Rica en Naciones Unidas, absteniéndose vergonzosamente en algunos casos. Ahí entonces, porque todo esto emana a partir de una gira muy importante. Y ahí entonces ya entrando en este segundo bloque de preguntas de la geopolítica, ahora sí que hemos ido viendo de la administración Trump, la Trump 2.0 hacia América Latina y el Caribe, todo esto emana de esta gira y bueno, entonces hablemos de ella un poquito. ¿Qué tan significativo es que la primera gira de un secretario de Estado como Marco Rubio fuera hacia Centroamérica, Panamá y Costa Rica incluidos, ¿verdad? Vamos a ver, es muy significativo, pero no porque el secretario de Estado tenga un vínculo o ascendencia hispana, porque creo que igual lo hubiera hecho si no lo hubiera tenido. ¿Por qué? Porque en este momento, y no tenemos que descifrarlo mucho, el mismo secretario Rubio lo expresó así, de hecho, en un artículo que publicó en un periódico justo el 31 de enero, antes de venir a su gira, y él lo que decía es, la prioridad del presidente Trump es asegurar la nación, y para asegurar la nación necesitamos volver a ver a este vecino que tenemos muy abandonado. Así tal cual lo dijo. No tenemos que descifrar mucho porque ahí están todas las palabras muy claras. Y además, también que nos dijo, a los que quieran ser nuestros amigos y cooperar, vamos a encontrar muchas oportunidades. Y a quienes no, pueden preguntarle al presidente Petro qué se siente o qué significa desafiar, digamos, a Estados Unidos. Porque justo en ese fin de semana había sucedido toda la situación, digamos, de enfrentamiento por Twitter, bueno, del presidente Petro con el presidente Trump, con respecto a el avión de personas deportadas hacia Colombia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de forma muy clara y cristalina que la gira a los países de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y además República Dominicana está diciendo, estos 5 países tienen la oportunidad de ser mis amigos, pero mis amigos lo que van a hacer es ayudarme a resolver este problema que yo tengo. No necesariamente mis amigos hoy van a recibir mi ayuda y mi cooperación, digamos, en otros temas más. Ya en otros años, en otras administraciones, les hemos apoyado, les hemos acompañado. Ahora es momento de que mis amigos en la región me acompañen y me ayuden a resolver este tema central para la administración Trump, que es asegurar la nación. ¿Y cómo vamos a asegurar la nación? Por medio de la gestión de las personas migrantes. Básicamente cobrando los favores.
Sí, y muy bonito el texto, ¿verdad, Petro? Pero siempre dijo, no, siempre sí. Sí. Bueno, es que son presiones, vamos a ver, son presiones complejas, ¿verdad? Porque no se trata solo de decir, vamos a resistir o vamos a aguantar presiones o no, esto se trata de que efectivamente tuvimos a dos presidentes teniendo un enfrentamiento en una red social, pero con unas implicaciones altísimas a nivel, digamos, del día a día de las personas que el lunes tenían que ir a trabajar o que el lunes tenían su empresa exportadora grabadas con un 25% de aranceles y además también tenés una gran cantidad de funcionarios del gobierno colombiano. En ese momento ya todo quedó, digamos, desechado con visas revocadas, sanciones. Hay afectaciones importantes que por eso, digamos, estos temas no necesariamente se tratan por medio de redes sociales, sino por acuerdos y acercamientos serios entre países, como un poco lo hemos visto en el acercamiento o el contacto que han tenido México y Estados Unidos con la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Entonces, se ha podido sacar un poco de esa dinámica mediática, esas presiones y llevarlas a una mesa de negociación calmada, pausada, analítica, que permita establecer ciertas pausas, ciertos momentos para decir, bueno, usted tiene esa necesidad, tiene ese interés, yo tengo esta realidad, pausemos por un momento, por un mes los aranceles que usted me quiere poner y encontremos alternativas de cómo podemos trabajar de forma conjunta para resolver el tema de fondo que le preocupa, porque los aranceles no van a resolver el tema de fondo que a usted le preocupa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo se va a ir un poco también configurando esa relación y ese acercamiento, por eso lo decía al principio, de forma bilateral con cada país. Y eso me parece que es muy importante recalcar eso que acabas de decir, aparte de que, bueno, el tratamiento de la presidenta Sheinbaum fue magistral, ¿verdad? O sea, como vos lo mencionabas, ¿verdad? Se reunió y logró bajar la tensión y fue muy clara. Colaboración, no subordinación. Y eso fue súper bien, a diferencia de Petro, que se dejó llevar, pues, probablemente por el hígado, no lo sabemos. Por la emocionalidad del momento. Sí, y bueno, provocó pues una situación tensa. Quisiera resaltar lo que decís de lo bilateral, del énfasis bilateral, precisamente porque la gira que mencionaste fue básicamente al SICA, pero sin el SICA. Y eso es muy importante. No quisieron hablar con el SICA, no pidieron una cumbre con el SICA, que hubiera sido exactamente lo mismo y muy probablemente los presidentes hubieran ido y hubieran tenido la posibilidad de acuerdo, pero también hubieran tenido la posibilidad de poner un frente a Trump. Entonces, el tema de la bilateralidad, como lo mencionas, creo que es muy importante resaltarlo cuando vienen al SICA, pero básicamente van país por país. Y ahora sí, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Y qué me van a dar? Y en ese sentido, volviendo un poco al tema del canal, ¿cuáles son entonces esos intereses estadounidenses que a veces no son tan claros, ¿verdad? Del canal de Panamá. Tal vez tomando en cuenta que este canal ya es la ampliación que había financiado China, no es este canal de hace más de 100 años, ¿verdad? Y que pareciera que también no era solo el tema del canal. Sí, vamos a ver. Y tal vez nada más para hacer un pequeño apunte del último comentario que hacías. En la multilateralidad, los países que tienen un desbalance de poder encuentran un espacio justamente para balancear esas condiciones. Entonces, es una apuesta muy importante salir de esos espacios que balancean el poder para que justamente esas asimetrías permitan negociar otro tipo de acuerdos y otro tipo de acciones, ¿verdad? Entonces creo que no nos toma por sorpresa la serie de órdenes ejecutivas y las acciones que se han llevado en esa materia. Ahora, el Canal de Panamá. Con el Canal de Panamá, los panameños desde diciembre del 2024 están con este tema encima. Revisando el tratado, revisando qué es lo que han hecho, qué se ha dicho, ¿cuáles son los intereses? Realmente no son tan claros, no son tan cristalinos. ¿Cuáles son los intereses detrás del Canal de Panamá? Los de sí, o sea, vamos a ver, lo que sabemos o lo que se ha establecido como elemento oficial de por qué el Canal de Panamá es un tema de interés para el gobierno de Estados Unidos son dos.
Primero, que las tarifas para los buques de Estados Unidos son muy caras y que el país, o sea, Estados Unidos, invierte o gasta mucho dinero en pasar por el canal, por un canal que ellos mismos construyeron, invirtieron, desarrollaron y que no deberían, digamos, estar gastando más dinero del que ya invirtieron. Y esto, y antes de ir con el punto número 2, es muy importante. ¿Por qué? Porque el secretario Rubio, al asumir su puesto, ¿qué fue lo que dijo? Cuando vamos a usar cualquier recurso de Estados Unidos o al utilizar cada dólar nos vamos a preguntar, ¿este dólar va a ser a Estados Unidos más seguro? ¿Este dólar va a ser a Estados Unidos más próspero? Este dólar va a ser a Estados Unidos más fuerte, si no me equivoco. Estos 3 criterios son muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo una narrativa no solo de vamos a cuidar y asegurar a la nación, sino que también vamos a hacer que la eficiencia de la administración sea tal que el ahorro, digamos, y el buen uso de los recursos de los contribuyentes valgan totalmente la pena, que nuestra capacidad hegemónica de acercamiento, de bilateral y de negociación con cada país haga que cada dólar que nosotros invertimos valga la pena para mejorar las condiciones internas del país. Entonces, el Canal de Panamá, Estados Unidos es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá, si no me equivoco, y pasan una gran cantidad de elementos comerciales y también incluso de buques. Entonces, acá vemos el tema de nuevo, comercial y de seguridad confluidos en un espacio específico. Entonces, por eso resulta de mucho interés. Y el segundo tema que nos ponen sobre la mesa con respecto al Canal de Panamá es China tiene control de 2 de los puertos de entrada al Canal de Panamá. Y eso nos preocupa en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen información, porque deben pasar todos los días los buques, los barcos, cómo está el comercio y tienen información detallada al día a día de qué hacemos y qué no hacemos nosotros y el resto del mundo que pasa por el Canal de Panamá. Entonces, no estamos de acuerdo en que China tenga ese acceso y por eso es que queremos mantener nosotros el control, porque es una amenaza, nuevamente, para nuestra seguridad y el comercio. Esos al menos son los 2 temas, digamos, centrales que nos han presentado con respecto al canal. Hay especulaciones sobre intereses comerciales más profundos vinculados a financistas de la campaña de Trump, pero esas son cosas que no podríamos afirmar porque no tenemos ninguna base. Claro. Pero todavía queda mucha tela que cortar en este tema para entender cuál es realmente la motivación o como los decía al principio, si simplemente es lanzar una gran bomba, establecer una meta muy alta para abrir una mesa de negociación que después simplemente busque bajar, digamos, la amenaza de una pretensión de este tipo para lograr acuerdos súper favorables a los intereses de una de las 2 naciones involucradas. Claro, y eso que apuntas es muy importante porque sí, como vos decís, Estados Unidos necesita el canal, es uno de sus principales usuarios precisamente para el comercio entre las 2 costas, entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos. Por ahí, si no me equivoco, es donde hay más comercio, ni siquiera por los ferrocarriles que cruzan dentro de los Estados Unidos. Y por el tema de esta empresa hongkonesa, ¿verdad? De Hong Kong, CK Hutchison, si no me equivoco, que es la que administra estos puestos que mencionas. Y es muy interesante que mencionaras esto de los datos. Y me parece muy interesante esta securitización, ¿verdad? Esto es como, a mí no, nadie me puede decir, nadie puede saber mis datos. Yo administro mis datos. Entonces, veo que hay comercio, veo que hay seguridad, veo que hay datos, ¿verdad? Y esto me parece muy interesante porque, bueno, pareciera que Estados Unidos está muy preocupado por la presencia de China en América Latina. Y queríamos preguntarte un poco por qué. Y en ese mismo orden de ideas, pues precisamente, hablando ya no solo del canal, ya hablando de que incluso obligaron a Panamá a salirse de la ruta de la seda y a Costa Rica le pusieron claras antes de forma indirecta, la administración Biden lo hizo de forma indirecta, esta administración fue directísima de China, Red 5G, no, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado. ¿Por qué es que Estados Unidos está tan preocupado
con la presencia de China en América Latina y el Caribe y, bueno, un poco más saltando ahora en Centroamérica. Vamos a ver, yo creo que esto también tiene que ver mucho con esa percepción de lo que dejamos de hacer y pensando como Estados Unidos. Donald Trump llega y nos dice, y digamos todo su movimiento lo que nos dice es, nosotros dejamos de hacer cosas que hacían grande a Estados Unidos. Nosotros dejamos espacios que hacían grande a Estados Unidos. Nosotros dejamos de ser un actor relevante en muchos temas, ¿verdad? Por algo no es, digamos, casual que Donald Trump nos dijera, yo voy a terminar las guerras en un día, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que nos dice es, Estados Unidos quiere retomar su papel protagónico en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque en gran medida hay una percepción de que hubo un retroceso, digamos, en ese acercamiento, retroceso que permitió a China asumir ese papel de cooperante, de acompañamiento, de desarrollo de infraestructura, de colaboración técnica, de generación, digamos, de capacidades y habilidades en infraestructura y seguridad, que hoy Estados Unidos dice no podemos permitir que eso pase con nuestro vecino más inmediato, claro, porque nos pone en riesgo que tengan tanto acceso, digamos, a esos países que son nuestros amigos y que deberían ser nuestros aliados, digamos, más fuertes. Entonces, como vamos al principio otra vez, dejamos estos aliados muy, muy abandonados durante años, los vamos a retomar. Y ahí, entonces, quería hacerte una pregunta un poco salida de guión. Porque, bueno, hace poco China inauguró un megapuerto en Perú de doble uso. Estados Unidos, ya en ese momento todavía estaba la administración Biden, no pudo hacer mucho al respecto, pero acá vemos que en Centroamérica básicamente es un no rotundo a la presencia de China. Y bueno, también ha habido todos los casos de constructoras de China en Centroamérica, Costa Rica no es la excepción. ¿Podríamos esperar hacia Sudamérica, que Estados Unidos dejó de ser el principal socio comercial de Sudamérica, lo es China? ¿Podríamos esperar este tipo de señales que lo están haciendo muy claras para Centroamérica y el Caribe? ¿Podríamos esperar ese tipo de señales hacia Sudamérica de la administración Trump a futuro? Vamos a ver, creo que es una posibilidad que no hay que sacar de la mesa, digamos, de consideración, porque muchas cosas de las que pensábamos que tal vez iban a pasar más lento o que del todo no iban a pasar, están sucediendo actualmente a un ritmo muy acelerado. Entonces, creo que, vamos a ver, no se puede hacer todo en un solo día, pero sí probablemente va a haber un avance importante en ese reposicionamiento de Estados Unidos en la región. Están empezando por Centroamérica y el Caribe. No quiere decir que no vayan a avanzar hacia el resto de Latinoamérica, digamos, encontrando quiénes son esos países que potencialmente pueden generar mayores alianzas o vínculos que les vayan permitiendo restablecer espacios y abrir vínculos, ¿verdad? Desde la cooperación o desde otro tipo, digamos, de acercamientos. Claro, y entendiendo precisamente eso que vos decís, que vamos a un año electoral en Colombia y en Brasil, que Estados Unidos con Trump ha amenazado a Canadá, a México, bueno, tal vez sea más fácil decir a cuáles países no lo ha hecho, pero bueno, a Canadá, a México, amenazó la situación con Petro, a Colombia, ¿verdad? Ha impuesto aranceles recíprocos, ha impuesto aranceles al acero y al aluminio, y ahora con los automóviles va a afectar o algunas voces dicen que van a afectar a América Latina y el Caribe. ¿Cómo es que estas políticas arancelarias nos podrían afectar? Aquí yo creo que tenemos un tema muy importante como país para darle atención y una revisión muy, muy detallada. ¿Por qué? Porque nosotros en Costa Rica tenemos un importante sector, digamos, de inversión extranjera directa
que genera muchísimos empleos en Costa Rica, pero también tenemos que nuestro sector exportador, si mal no recuerdo los datos de Procomer del año pasado, nos dicen que el principal socio comercial de Costa Rica es Estados Unidos y ocupan o tienen una participación del 42% de las exportaciones del país. Entonces, imaginémonos que ese 42% de las exportaciones del país, sin incluir semiconductores, porque ese porcentaje no incluyen ese rubro. El régimen zona franca. Entonces, van a pasar, digamos, de los aranceles comunes que tienen a pagar, no sé, un 20% más en lo que pagan. ¿Qué puede significar eso para la industria, digamos, nacional exportadora, que por años ha encontrado en Estados Unidos un socio comercial estable, digamos, y que le genera buenas posibilidades además para generar empleos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esta misma situación la van a vivir los países que tenemos más cercanos en Centroamérica y el Caribe y en gran medida también en el resto de la región latinoamericana, especialmente en Sudamérica, porque los temas comerciales tienen un efecto inmediato en las condiciones más esenciales, digamos, de vida en un sistema de mundo interconectado, en donde si movemos un arancel con este tipo, digamos, y con esta agresividad, vamos a tener un efecto en el empleo, en la inflación, en las condiciones de vida directamente de voy a poder o no pagar los alimentos, voy a poder o no pagar la casa, voy a poder o no acceder a servicios de salud, porque me quedé sin empleo, porque todo está exorbitantemente caro o me cambió de un pronto a otro todo el panorama. Entonces, es importante seguirle el pulso y, como les digo, especialmente al tema arancelario, que lamentablemente ha sido muy volátil y se ha utilizado como un arma, digamos, de persuasión hacia los países, entonces todavía genera una inseguridad jurídica mucho más fuerte, porque un país, una industria como México, por ejemplo, sabe que en unas cuantas semanas se le acaba la prórroga de un mes o la pausa de un mes que pusieron a la imposición de los aranceles. Pero entonces, ¿cómo planifica una empresa con eso? ¿Verdad? ¿Cómo planifico yo que tal vez o tal vez no en abril voy a tener que prever que mis productos van a tener un porcentaje muchísimo más elevado que pagar, que los costos se me van a cuadruplicar, que voy a tener que hacer lo mismo, pero con menos posibilidades de tener recursos o dinero, o que incluso voy a tener que despedir gente? O tal vez no, entonces dejo a toda la gente acá, ¿verdad? Entonces es complicado y genera una inestabilidad importante y creo que hay unas expectativas muy fuertes de qué es lo que puede pasar. Claro, y con todas nuestras 42% de nuestras exportaciones yendo ya, y no todas las exportaciones, los aranceles son transferibles a la persona consumidora, ¿verdad? O sea, eso también podría decir, o sea, básicamente tengo entendido que Estados Unidos tiene entre un 2 a un 5% promedio de aranceles en todos sus productos, y le está amenazando 20-25%, o sea, imagínense básicamente un 20%, a veces un 23% de aumento de repente en tus precios, porque el arancel es un impuesto que pagas para ingresar a este país. Eso es como para dejarlo claro. Y básicamente esto nos va a afectar claramente. Y muchas de nuestras exportaciones no son transferibles, ese impuesto al consumidor, ¿verdad? No se resuelve simplemente aumentando el precio del arancel. Entonces, bueno, esto nos deja en un escenario complicado, ¿verdad? Elizabeth y José Andrés. Y en eso, pues tal vez podemos ir ya ingresando en nuestros últimos minutos en el tercer bloque, que precisamente, pues, te lo dejo, José Andrés, para... Súper bien, súper bien. Bueno, ya para todas las personas que nos estén escuchando, haciendo un pequeño capitulación, ¿verdad? De lo que hemos conversado con la licenciada Marín, sobre este acercamiento, ¿verdad? De las políticas de Trump 2.0 y asimismo cuáles son esos códigos geopolíticos, ¿verdad? De este tipo de políticas, tanto de seguridad, migración, comercio y... Sí, ¿verdad? Todo eso. Más o menos por ahí vamos, sí. Pero lo más importante para
poder cerrar este programa con nuestro bloque 3 es mirar hacia las personas de a pie. Entonces, alrededor de todo lo que se está gestando sobre esta nueva administración de Trump, ¿qué pasa con los derechos humanos? Sobre la migración y el porvenir de las relaciones de Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Entonces, por ejemplo, en un contexto en el que Trump ha promovido deportar alrededor de 11 millones de personas, ha mandado que se alojen mientras migrantes irregulares en bases militares en Estados Unidos, y Bukele, asimismo, en El Salvador ofreció su megacárcel para alojar personas migrantes irregulares y también personas estadounidenses. Entonces, podemos hablar de una criminalización de la migración. Y vamos a ver, aquí no le voy a responder yo. Okay. Le va a responder la secretaria de prensa de Estados Unidos. Hace pocos días ella lo que mencionaba es, si nosotros empezamos a ver a las personas migrantes como criminales porque han cometido un delito de entrar de forma irregular o no apegarse a las leyes y normas del país, la discusión cambia completamente. Son criminales, ¿verdad? Entonces esta narrativa o esta línea base es totalmente fundamental. ¿Para qué? No solo para dar a entender cómo es que se están configurando todas estas políticas y acciones a lo interno de Estados Unidos, sino también cuáles son esas bases habilitantes para decir, voy a deportar, voy a aplicar ciertas leyes, voy a abrir estos caminos jurídicos para efectivamente poder hacer y cumplir esos 11 millones de personas deportadas. Porque cuando, digamos, no había entrado el gobierno de Estados Unidos y estábamos todavía viendo un poco qué iba a pasar, se decía, ¿cómo va a prometer 11 millones de deportados si en un año ni siquiera se logra deportar a 1 millón de personas? Es muy difícil por seguir, digamos, todos los trámites. Los mensajes además son muy claros. El Departamento de Seguridad Nacional dice, vamos a aplicar la ley de inmigración y nacionalidad en todos sus extremos. Si usted falla en reportar cuando cambia de dirección, si usted falla en ir a tomarse las huellas digitales para registrarse, si usted falla, digamos, en cualquiera de los elementos que establece la ley de migración y seguridad nacional, va a ser considerado o considerada como un criminal, y eso ya habilita para que usted entre en la lista de potenciales personas que pueden ser deportadas. Okay. Entonces vean acá cómo se va configurando también un poco como ese marco jurídico que puede ser cuestionable o no, que puede ser una interpretación muy amplia de lo que dice o no la ley, pero un poco ese es el marco en el que en el que estamos tratando y por el cual, digamos, Estados Unidos está tratando de forzar esa cantidad de personas y elementos que les permitan llegar a su meta. Puña, qué duro, qué contexto, es un contexto un poco difícil, ¿verdad? Para defender derechos cuando estamos hablando desde una perspectiva de derechos humanos. Y hemos hablado, pues, no solo de derechos humanos, como bien dice José Andrés, de migración, de política arancelaria, política comercial, política securitaria, geopolítica, un poco de todo. Bueno, ya para cerrar, tal vez 1 o 2 minutitos, muy sintéticamente, porque se nos acabó el tiempo, perdón. ¿Qué podríamos esperar para estos 4 años que nos esperan con la administración Trump 2.0 en las relaciones Estados Unidos-América Latina? Creo que nos puede esperar mucha negociación, mucho acuerdo, y esperaría yo también mucha cooperación en términos más, digamos, más balanceados para la región, pero ciertamente van a ser unos años, o por lo menos este primer año, un poco fuerte y convulso en términos de identificar quiénes son mis amigos y quiénes no lo son. Un poco de terapia del shock. Claro. Bueno, muchísimas gracias, un placer, Elizabeth, en serio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y entonces, porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública, nos despedimos y agradecemos su sintonía.
y nos estamos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política, una producción de Kiosco Social.